actual a esta hora aquí en Mega Noticias. Vámonos a debate. Le doy la bienvenida al doctor Humberto Martínez, socio consultor de Becur México, y al doctor Gerardo Cointa, médico residente de la especialidad de Medicina Preventiva y maestreante en Salud Pública. Doctores, pues gracias por estar por aquí, y vaya tristeza de sociedad en la que nos encontramos, porque ni siquiera es enojo, es triste que no podamos confiar en alguien que está vestido como médico, que tiene un consultorio como médico, que se dice especialista, y que cuando está uno enfermo o un familiar, pues tengamos que hacer esa investigación, doctor Humberto Martínez, para ver si no es un charlatán. Adelante, Humberto Martínez. No nos escucha. Doctor Gerardo Cointa. Te escucho, Alberto. Buenas tardes. Entonces, pues es triste, ¿no?, que tengamos que hacer estas indagatorias cuando estamos en una emergencia de salud. Justamente, Alberto, como lo mencionabas, es preocupante. Tu micrófono, doctor, se desconectó. ¿Me escuchas, Alberto? Ahí está, ahí sí. De repente se nos fue. Muchas gracias. Como lo comentabas al inicio del programa, no solamente estos charlatanes, como tú bien lo mencionas, afectan la salud, sino pueden ocasionar la muerte. Entonces, claro, sí es preocupante que nosotros tengamos que, como pacientes, cuando nos toca ser pacientes, checar estas cédulas profesionales a través de los sitios que ya mencionaban. Pero pues es una medida precautoria para evitar precisamente el ejercicio, esta usurpación de profesiones de los charlatanes. Porque es fácil, doctor Gerardo, ¿cómo anda esta situación? O sea, uno de estos embusteros pone un consultorio y empieza a hacer promoción y pues la gente cae, ¿no? Y ya no lo decía alguien aquí en el staff, pues charlatanes hay en todos lados, en todas las actividades, pero aquí se pone en riesgo la salud, la vida de una persona. Así es, no es como otras profesiones que pues manejan otro tipo de instrumentos, de maquinaria. Aquí estamos hablando del cuerpo humano, de seres humanos, como tú lo mencionas, de la vida humana. Entonces, sí es preocupante, estos temas los debería de ver COFEPRIS, que es la encargada de revisar estos establecimientos. Se supone que cada establecimiento, cada consultorio médico debe contar con un aviso de funcionamiento, y la COFEPRIS es quien otorga este aviso de funcionamiento. Desgraciadamente hay muchas prácticas que se han empleado, como es el caso de que se presta la cédula profesional de alguien que sí es profesionista, de algún médico, para este aviso de funcionamiento, y está dando la consulta a algún otro individuo que ni siquiera cuenta con la profesión de médico. Pero entonces sí hay quien tiene que verificar esto, y es la autoridad. Pues para eso les pagamos, para eso pagamos impuestos, para que estén al pendiente. Y la COFEPRIS pues debe estar mandando supervisiones constantes, ¿no? A lo mejor dicen que no tienen mucha gente, pero ellos son los responsables de que la gente pueda caer en manos de un charlatán médico. Así es, y como te lo comentaba, en estas regulaciones nos basamos en la Ley General de Salud. En esta Ley General de Salud se especifica en uno de sus artículos que estos consultorios médicos deben exhibir, tener a la vista el título del médico que está dando la consulta, así como la institución que otorga este título. Obviamente nosotros también como usuarios podemos exigirle a quien esté dándonos la consulta cuál es su nombre completo, de qué institución viene, cuál es su profesión y su número de cédula profesional. También, como lo mencionabas, al hacer promoción estos charlatanes en redes sociales, en publicidad en general, sí, deben de poner estos datos: nombre, profesión y cédula profesional. Y ahí está interesante, porque ahora sí hay herramientas para hacer una investigación mucho más rápida, doctor. Todo el mundo trae su celular. Incluso va uno ahí al consultorio, pues checarlo, ¿no? Mientras están atendiendo al paciente. O sea, ya hay más herramientas para evitar caer en manos de estos tipos que hacen un fraude gigantesco, pero es que a eso se dedican y pues mucha gente, pues desafortunadamente, confía en ellos de buena fe y pues cae. Así es, y lo mencionas. Porque ahí es muy importante, ¿no? Porque es muy importante, ¿no? O sea,
esa relación médico-paciente pues siempre es de química, ¿no? De empatía. O sea, me cae bien este doctor, confío en él, le pongo mi salud en sus manos, doctor. Usted dígame qué tengo que hacer, me quiero mejorar, tengo todavía muchas cosas que hacer. Entonces, es muy criminal el que los charlatanes abusen de esa relación que hay. Así es, y ahorita tocabas el tema de los médicos, pero también en el caso de psicólogos, por ejemplo, otorgan terapia psicológica, psicoterapia. También hay muchos que ni siquiera son psicólogos y están dando consulta de psicología o incluso peor recetando medicamentos cuando el licenciado en psicología ni siquiera puede recetar medicamentos. También es importante que estos licenciados en psicología, después de terminar la licenciatura, tengan un posgrado, por así decirlo, en cuanto a psicoterapia o psicología clínica. Claro, no cualquier licenciado en psicología puede atender a pacientes. Y es que ya tenemos al doctor Humberto Martínez, socio consultor de BICUR México. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Ahí estás. Al contrario, gracias. Ahí nos escuchas. Ay, se oye un rebote, no sé si es... A ver, habla Humberto. Por favor, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí ¿Me estás. escuchan? Ahí estás, perfecto, Humberto. Entonces, no sé si has escuchado un poquito la plática, pero la relación paciente-médico tiene que ser de entrada de confianza. Más allá que con los abogados, ¿no? Con los abogados tiene uno mucha desconfianza, me va a sacar dinero, pero acá la relación es, sálveme, doctor, cúreme, doctor, o cure a mi familiar, o salve a mi familiar. Y entonces es aquí donde sí es, ¿cómo calificarlo, Humberto, esto que hacen los charlatanes médicos? Claro, mira, esta es una situación que últimamente ha estado muy en boga en redes sociales, porque ha habido mucha gente que ha sido exhibida considerando que no conocen absolutamente su profesión, y lo peor del caso es que incluso llegan a proporcionar medicamentos que son controlados y desafortunadamente son surtidos en algunas farmacias, ¿no? Entonces, esa es una situación muy grave en la cual nos estamos enfrentando hoy día. Es impresionante la cantidad de información que hay para bajar de peso, para mejorar la depresión, para evitar tener, por ejemplo, problemas de tipo de relaciones sexuales, disfunciones eréctiles, etcétera, que lo único que van provocando es que la gente vaya cayendo en una serie de errores que a final de cuentas van a afectar y van a dañar mucho más su salud de lo que realmente pudieron haber sido mejorados. Eso es una situación a la cual nos enfrentamos todos los días los profesionales. Y bueno, no solamente los profesionales que tenemos una licenciatura, una especialidad, una maestría, sino que inclusive hay algunos otros médicos que a pesar de que hayan terminado su carrera, no han tenido la experiencia suficiente. Y algo que me llama mucho la atención es las nuevas generaciones, como el doctor Gerardo, por ejemplo. ¿Qué tanta experiencia real tuvo a nivel hospitalario después de que desde el 2019 no han podido atender pacientes, no han podido estar en un consultorio atendiendo gente, no han podido estar en un hospital recibiendo instrucción precisa? Todo ha sido virtual. Entonces, si a eso le agregamos la gran cantidad de profesionales que no lo son y que obtienen un diploma, lo que sea, caemos en problemas de charlatanería y sobre todo de errores de tratamiento y de diagnóstico. Doctor Humberto, doctor Gerardo, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos, regresamos con este tema. Históricamente en México hay mucha gente que se acerca a estos charlatanes y lo hacen con plena... Volvemos en 2 minutos. Noticias a debate. Hay mucha gente en México que busca acercarse a esta medicina alternativa y creo que me propasé con algunos de ellos, les pido disculpas porque les dije que eran charlatanes, pero no, es una realidad, doctor Humberto Martínez. O sea, México tiene una cultura, una costumbre de ir no con los médicos científicos, sino buscar sanar, curar
con otro tipo de tratamiento. Y aquí, ¿qué consejo se le daría, doctor Humberto Martínez, a la gente? Mira, Alberto, la verdad hay que reconocer algo. La medicina homeopática y todo lo que vienen siendo las medicinas alternativas tienen su indicación. Funcionan a pesar de que toda la evidencia científica contemporánea, digamos, el modelo médico hospitalario tradicional, no es posible demostrarlo. Sin embargo, funciona. Además, hay otras actividades, otras acciones, como puede ser la herbolaria, como puede ser la acupuntura por sí misma, etcétera. Hay medicina alternativa que funciona. El problema que yo veo es que hay una gran cantidad de gente que ofrece productos, vamos a llamarlos milagrosos. Sabemos que hay productos milagros en el mercado, ¿verdad? Los cuales están totalmente controlados por Cofepris. Pero es cierto que también hay muchos otros que aprovechan la ignorancia de la gente para hacer negocio. Y eso es lo que no se vale. ¿Por qué? Porque el hacer negocio con la salud, con el bienestar de las personas, es lo peor que hay. Sin embargo, debo reconocer desde mi punto de vista y experiencia profesional de que sí es posible que la medicina alternativa funcione. Sí, sí. Sí, ¿cuál es tu opinión, doctor Gerardo, en este tema, la medicina alternativa? Y bueno, hacer negocio también del otro lado, yo diría, pero adelante. Ya lo comentaba Humberto, siempre es importante acercarnos a la población, a sus necesidades, porque así conocemos su idiosincrasia y sabemos cómo intervenir con ella. Es cierto que la medicina alternativa está muy arraigada en ciertas poblaciones. En el caso de la homeopatía, por ejemplo, que mencionaba también Humberto, esa como tal, pues ya está avalada, ya es una ciencia. Hay médicos homeópatas que pueden recetar homeopatía como tal. Obviamente yo, como no soy médico homeópata, pues no puedo recetar medicamentos homeopáticos porque ahí yo estaría usurpando funciones, ¿no? Porque no tengo esa experiencia, esa capacidad para recetar medicamentos homeopáticos. También está el caso de médicos homeópatas que quieren tratar urgencias médicas con homeopatía. Pues no, o sea, sí se puede tratar ciertas enfermedades con homeopatía, pero no urgencias médicas. Entonces, sí hay que tener mucha reserva en eso. Y también en cuanto a la herbolaria, pues es ancestral, ¿no? En México. Sí. Muchos medicamentos, de hecho, tienen la base en la herbolaria. Entonces, el peligro de estas medicinas alternativas en cuanto a la herbolaria, por ejemplo, pues sería como tal la dosificación, no tanto la indicación. ¿Y aquí cómo acercarse, doctor Humberto? Tú ya abriste la ventana, dijiste, esa medicina alternativa a veces sí funciona y sí, pues es que es la naturaleza. O sea, hay gente que dice, oye, yo la gripa y todas las enfermedades respiratorias me las como con ajo crudo, ¿no? Porque me ha funcionado muy bien, doctor. ¿Cómo hacer ese equilibrio para que la gente pueda ir llevando una calidad de vida, tanto de un lado como del otro, o con ambas? Gracias. Mira, Alberto, yo estoy convencido de que hay terapeutas naturales. ¿Esto qué quiere decir? Hay el individuo que da la terapia, el médico, el fisioterapeuta, el homeópata, el acupunturista, que tienen esa calidad, ese ojo clínico, le decimos en la medicina normal, en la medicina alópata, para poder identificar qué es lo que le está sucediendo al paciente y poder indicarle el mejor medicamento y el mejor tratamiento. Sin embargo, tal como dice el doctor Gerardo, no podemos resolver con este tipo de medicina una emergencia quirúrgica, un infarto al miocardio, un derrame cerebral, ¿verdad? Eso no es posible a través de este tipo de medicina. ¿Cómo podríamos tener un mejor equilibrio? Yo creo que lo que nos hace falta es información. A la gran mayoría de la población es muy fácil mentirle diciendo que somos lo que somos cuando no somos lo que somos. Vamos, ahí tenemos el ejemplo de una señorita Cote que se dice... Marilyn Cote.
Entonces, eso es lo importante. Yo considero que eso es lo importante. Hay que seguir educando a la gente. Sí. Exactamente, esa educación. Vamos a hacer una pequeña y una segunda y última pausa, doctor Humberto Martínez, doctor Gerardo Cointa, para regresar con esto que está muy interesante. Los charlatanes, los embusteros médicos que engañan a la gente, ponen en riesgo su salud. Volvemos. Estos se les llaman ¿qué? Curanderos. Hay gente que no tiene acceso al servicio de salud pública, mucho menos privada. Y entonces se acercan con estas personas que luego, pues bueno, son ahí que los sabios de la comunidad y que a lo mejor no lo hacen por dinero, doctor, y dan este servicio. Fíjate que aquí tenemos un grave problema. Los servicios asistenciales públicos desafortunadamente no están cubriendo las necesidades de la población. O no tienes cita, o no tienes medicamentos, que es lo más grave, o no tienes opción de tener una cirugía. Entonces acudes a una medicina privada que es extremadamente cara. Vamos, si te platicara lo que me cuesta un seguro de gastos médicos mayores, a mí en lo personal te espantas, ¿no? Entonces, imagínate, para el promedio de la población que tiene un gasto de bolsillo restringido, escaso, porque necesitas comer, pagar renta, transportarte, ir a trabajar, etcétera, no puedes acudir a una medicina privada en la que vayas a dejar 18 quincenas de tu salario, ¿verdad? Entonces, acudes a aquellas otras alternativas que son mucho más baratas. Sí. ¿Cuál es el problema? El problema es que ese tipo de personas no siempre están bien entrenadas. Regresamos a lo que decíamos un poco antes, ¿no? Yo puedo ir con un buen homeópata y sí funciona. Puedo ir con un buen acupunturista que además está demostrado cómo funciona y qué es su terapéutica. Puedes ir con un fisioterapeuta, no, hasta con los brujos de Tacuba, como le decimos, ¿no? También ahí puedes ir y pueden funcionar. El problema está cuando caes en manos de alguien que es absolutamente un charlatán, un mentiroso, todo para ahorrarte unos pesos. Y ahí los tenemos claros ejemplos. Los cuarzos, con la pena, pero eso no ha demostrado tener eficiencia. Los electromagnetos tampoco han demostrado ninguna eficiencia. Y cuando han funcionado, es lo que nosotros llamamos una regresión espontánea de la enfermedad. Sí. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Pues la verdadera alternativa es tener unos buenos servicios de salud públicos. Sí. Esa es la alternativa. ¿Cuál es la realidad, doctor Humberto? Y te pregunto, doctor Cointa, está muy mal nuestro servicio de salud, tan así que la gente acude a estos consultorios que están en las farmacias. Y hace poco recibimos un mensaje aquí en Mega Noticias de una paciente que fue, y no, pues la consulta 60 pesos, pues está barata. Pues sí, pero le endilgaron casi 2,000 pesos en medicamentos. Entonces, pues también, todo es negocio, doctor. Desgraciadamente, estos consultorios anexos a farmacia, por cubrir estas necesidades del sector público que debería de cumplirlas, pues han expandido, ¿no? Bien es cierto que, aunque hay médicos que en teoría tienen cédula profesional, porque sí, se supone que hay rigurosidad porque está COFEPRIS, sí. Esto nada más es en las grandes cadenas de farmacia. Hay otras farmacias que, siendo pasante o siendo estudiante, te contratan como médico y pues te piden obviamente que recetes el medicamento de las farmacias para que haya un negocio para ambos, ¿no? Para el médico lo están forzando, por así decirlo, porque ni siquiera tiene cédula, y para la farmacia para obtener esas ganancias. Porque ¿cómo nos va a ir, doctor Humberto Martínez, en temas de salud pública en esta administración? Muy deteriorado quedó de la administración pasada, no hay medicamentos, dicen que otra vez ese Birmex hicieron el negocio, no hay medicamentos, o sea que, pero ¿cómo nos va a ir, doctor Humberto, cuando la responsabilidad es del gobierno? La responsabilidad es de la Cámara de Diputados de que asigne mayores recursos a la salud pública. No es la culpa de nosotros. Nosotros pagamos lo que ellos nos digan que tenemos que pagar, doctor Humberto. Es correcto. Ese es uno de los grandes retos de este sexenio. Afortunadamente hay un secretario de Salud que entiende la situación por su experiencia personal y su trayectoria. Y bueno, ahora tenemos a alguien en
IMSS Bienestar, que se supone, hasta donde es mi escaso conocimiento de la persona, que más o menos sabe de qué se trata. Sin embargo, pusiste el dedo en la llaga, estimado Alberto. ¿Va a alcanzar el dinero que se le asignó? Hubo un nuevo recorte presupuestario este año. Este recorte presupuestario a todo lo que corresponde al sector salud va a servir siquiera para dar los elementos mínimos básicos de atención a la población. Yo lo considero complicado, ¿eh? Muy complicado. Y bueno, insisto, es el reto de este sexenio. Ya no podemos seguir padeciendo la falta de medicamentos en el sector público, que incluso ha llegado a afectar el sector privado. No podemos seguir teniendo cirugías urgentes a 4 meses de distancia. O sea, ese es el verdadero reto y todavía tengo esperanza en el actual secretario de Salud. Sí. Vamos a ver si logra, en conjunto con la presidenta Sheinbaum, Sí. hacer que esto funcione. Siento complicado, pero bueno, son mis mejores deseos. Es que cada sexenio es lo mismo, doctor Humberto, doctor Gerardo, prendemos las velitas. David Kershenovic, secretario de Salud, tiene mucha experiencia, pero ¿qué tantos recursos, qué tanto manejo, qué tanta maniobra va a poder hacer? Y lo mismo Alejandro Sbarch con el IMSS Bienestar. ¿Cómo los vislumbras, Gerardo? Ya lo mencionaba Humberto, son personas que en teoría están capacidades, que tienen las credenciales para estar ahí. Desgraciadamente también lo comentaba, esta limitación del presupuesto, en lugar de que fuéramos aumentando ese presupuesto en salud, pues va disminuyendo, ¿no? Eso es una contradicción. Si lo que se quiere es salud, disminuir el presupuesto, pues no es lo viable. Pero pues teniendo a estas personas capacitadas con las credenciales que ya mencionábamos, pues pueden tener alguna estrategia, alguna mejor logística en cuanto a lo que fue, por ejemplo, Insabi, ¿no? Que por eso cambió el nombre a IMSS Bienestar. Entonces esperemos que se cubran estas necesidades en salud y aumente la cobertura por salud. Sí, porque ¿cómo está ese asunto, doctor Humberto Martínez? O sea, ¿cómo se presentó el presupuesto con relación al tema de salud pública, que es tan importante? Porque el sexenio pasado pudiéramos decir que no les importó nada, ¿no? Vino la pandemia, nos engañaron con la pandemia, con los medicamentos, acabaron con el Seguro Popular, crearon el Insabi, ellos mismos lo aniquilaron porque no servía. En fin, fue un desastre, doctor Humberto. ¿Cómo se encuentra ahorita el panorama en el presupuesto? Bueno, sabemos que hubo una reducción todavía en relación al año anterior de más del 16%. A pesar de que el año, el sexenio anterior estuvo escaso, este sexenio es peor. Creo que hay un problema de percepción a nivel de el gobierno federal. No es posible que otorguemos dinero en efectivo a la población en vez de darle los servicios que como Estado, como estado de bienestar que se dice la actual administración, debe de proporcionar al ciudadano. De nada sirve que yo reciba 800 pesos para que la abuela cuide a mi hijo en lugar de mandarlo a una guardería, cuando en una guardería puede tener mucho más atención que estando atendida Claro. por la abuela. De nada sirve que yo reciba una pensión del bienestar de 6,000 pesos bimestrales o de lo que sea, si tengo que gastarme 5 o 6,000 pesos mensuales en medicamentos. Creo que ahí es donde está el error de percepción de esta administración y de la anterior. Darle dinero a la gente para resolver un problema no es la solución. Claro. Debo darle los servicios y enseñarle a la gente cómo utilizar ese servicio. Claro. Y lo vemos, solamente así funciona en Dinamarca. Y es que ese era el mensaje presidencial, doctor Humberto y doctor Gerardo Cointa. Era, aquí en México nuestras familias son muy cercanas y el hijo se le puede dejar a la abuelita, ya recibe dinero del bienestar. ¡Qué barbaridad! Último comentario, Gerardo Cointa. Cointa, ¿qué nos quedaría por decir? Pues agradecer el espacio
invitar a las personas a que, pues ante estas limitaciones de COFEPRIS que ya vimos que tienen, a checar en el celular, en las páginas de internet. Principalmente nuestra educación como médicos se divide en pregrado, posgrado y educación continua. El pregrado pues son estas materias, estas asignaturas que tenemos durante la carrera, que son 4 o 5 años. Después viene un año de internado, donde adquirimos habilidades en el hospital, y después un año de servicio social, es decir, 6 a 7 años de formación. Hacemos examen profesional, nos da nuestro título, se genera la cédula profesional y posteriormente podemos acceder a un posgrado, ya sea maestría o doctorado. La maestría son 2 años, doctorado 4 años, y en caso de especialidades médicas son variantes, pero van de los 3 a los 5 años. Es decir, si quiero ser pediatra, neurólogo, médico preventivista, son esos años además de los que ya mencioné. Y finalmente la educación continua. Esta educación continua la certifican los colegios o los consejos de la especialidad, y es mediante examen cada 5 años o mediante capacitaciones, cursos, diplomados, lo que avale que me estoy capacitando continuamente, porque la medicina pues, va avanzando con la... Y todo ese perfil que nos acabas de relatar muy bien, doctor Cointa, habla de que las cosas se hacen bien cuando se quieren, y tenemos muchos ejemplos como ustedes de que las cosas se hacen bien, entonces la gente que siga confiando, pero pues ahora sí que la burra no era arisca, entonces hay que checar nada más ahí en internet a quién le estamos entregando nuestra salud. Doctor Humberto Martínez, doctor Gerardo Cointa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias.